que me dijo que no, lo tenía ensayado. Mm. A Bueno, ver ya si esta es un... estamos grabando, Dale, así que empezamos. dale. Bueno, entonces la agenda como está planteada es lo siguiente. Primero, vamos a ir tema por tema comentándolos primero y después desarrollamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si la amenaza a la seguridad actual es real, ¿no? O sea, ¿qué es esperable y para cuándo? Bueno, la amenaza es totalmente real, simplemente basta ver que hay una carrera absolutamente desenfrenada entre las grandes compañías. Estoy hablando de Google, IBM, Amazon, etcétera, más todos los gobiernos de las principales potencias. Que sé yo, por ejemplo, Alemania acaba de votar un presupuesto de 2.000 millones de euros nada más que para estas cosas. Y entonces la cuestión es quién termina primero. Eso es lo que llamamos toda la carrera por la supremacía cuántica, ¿no? Entonces, la única cuestión es que, ¿qué es esperable y para cuándo? Bueno, vamos a comentarlo. Este, Como ustedes saben, IBM anunció una computadora cuántica capaz de destruir las cosas comunes que utilizamos para el año 2030. El otro día, creo que anteayer, Microsoft anunció que la tiene para el 2029. Por supuesto que puede ser simplemente un tema de marketing, pero bueno, la cuestión es que alguien va a terminar, ¿no? En forma, simplemente porque hay muchísimos enfoques tecnológicos, y por supuesto, si cuando termine una compañía comercial lo sabremos, cuando termine en algún servicio de inteligencia no lo sabremos, pero bueno, las cosas son así. Vamos a ver un poquito en qué se diferencian las computadoras cuánticas de las usuales, en lo que pueden hacer, ¿no? No vamos a entrar en detalles técnicos. Hugo, la semana pasada salió una noticia de que en Estados Unidos también votaron para que el 2028 esté todo Estados Unidos preparado para las cuánticas, seguro lo habrás Sí, sí, visto. eso lo firmó Trump y por supuesto lo criticaron. O sea, a ver, para un político es fácil sentarse, firmar un papel y decir yo quiero que mañana no salga el sol, pero bueno, puede que sí, puede que no, qué sé yo. Eh, lo que pasa es que están en la carrera sobre todo con China, ¿no? Entonces, Ujú, están poniendo todavía mucho más fondos para esto. Bueno, por eso digo, alguien termina, ¿no? ujú, A corto plazo. ujú. ¿Por qué los ataques a todos los mecanismos conocidos de seguridad? Bueno, vamos a mencionar brevemente, ¿no? Pero de alguna manera, todas las cosas que utilizamos, desde Internet, las firmas digitales, la firma de los contratos inteligentes, las criptomonedas, todo se basa en un mismo problema matemático que se destruye con las máquinas cuánticas. Entonces, en el momento que eso sucede, colapsa todo al mismo tiempo, una especie de terremoto. Y vamos a ver cuáles son las alternativas, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos conseguido aquí en otras partes del mundo para justamente dejar de lado esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, justamente hay impactos sobre todo esto que firmas digitales, tráfico de Internet, etcétera. Bueno, vamos a ver brevemente, hablar de los métodos asimétricos, que son los que utilizamos para firmar digitalmente. Y después, ¿qué pasa con los simétricos? Eso es donde tenemos la misma clave para encriptar y desencriptar. Vamos a ver que esa diferencia tiene un enorme impacto en todo lo que se está haciendo, tanto sobre la seguridad como la facilidad de uso, ¿no? Bueno, ¿qué son los métodos postcuánticos? Bueno, brevemente, son todos los métodos que evitarían o evitan los ataques por máquinas cuánticas. Entonces, medio mundo está dedicado a hacer eso, digamos, sabiendo que lo que llamamos el día Q, el día del colapso cuántico, va a aparecer en algún momento, como dijimos, y según IBM, Google y Microsoft, es de acá al 2030, que no estamos tan lejos. Y bueno, esos días, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? O sea, ¿qué es lo que hacen las empresas, el Banco Central, etcétera? Y después vamos a ver una demo de un home banking. O sea, Mara, no te preocupes, es una demo que la entiende cualquiera, que es real. Es algo que programamos un home banking post cuántico. Vamos a ver.
En la demo se ve en detalle cómo funciona, por supuesto en la realidad todo eso es transparente y es instantáneo, pero lo hemos desmenuzado en partes para poder verlo y entender en dónde está su seguridad. ¿Ok? Y después la otra pregunta es, todos estos métodos nuevos que se están haciendo, que en distintas partes del mundo, como yo le digo, bueno, trabajamos aquí en Estados Unidos, etcétera, lo usamos en máquinas normales. O sea, todo esto se corre en una notebook común y corriente, de las que tenemos cualquiera de nosotros. ¿Ok? O sea, eso es una cosa muy importante porque yo veo en muchos foros o muchas discusiones que hay una gran confusión con otro tema que es la distribución de claves cuánticas. No voy a entrar en eso. Es lo que usa, por ejemplo, China y Estados Unidos en unos contextos de máxima seguridad. Pero eso requiere equipamientos del usuario que cuestan no menos de $200.000. Imagínense salir a Doña Rosa y decirle, tiene que gastar $200.000 para... No, eso no corre, ¿no? Este, además son métodos que no sirven ni para internet ni para nada. Así que lo dejamos de lado. Eso en todo caso puede ser motivo de alguna pregunta, otra charla, qué sé yo, pero no tiene nada que ver. Acá lo que nosotros hacemos y lo mostramos en un banking es algo que se puede usar en cualquier computadora. ¿Está bien? Sin problema. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos con la criptografía actual? Bueno, aseguramos todo, ¿no? Comunicaciones con banking, criptomonedas, etcétera, etcétera. ¿En qué se basan estos métodos? Bueno, se basan en problemas que son imposibles, entre comillas, de resolver con las máquinas normales, con las computadoras normales, porque demandarían miles de años tratar de atacarlos. Entonces, por eso toda nuestra seguridad está basada en esos problemas. Ok. Ahora, este idílico panorama se acaba con las máquinas cuánticas, ¿no? Y sobre eso, bueno, hay montones de bibliografía que habrán visto. Veamos una cosa que hay que mencionar, que las computadoras cuánticas no es que resuelven todos los problemas que andan sueltos, ¿no? O sea, en muchas aplicaciones no tienen ningún impacto, ¿no? O sea, este, escribir un mail, redactar un documento, no tiene nada que ver. La computadora cuántica lo puede hacer, pero no tiene ninguna diferencia con las máquinas normales. Lo que sí tienen una capacidad de hacer muchísimos cálculos complejos en enormes cantidades y en forma simultánea. Entonces, por ejemplo, eh, para dar una idea gráfica nada más, y no vamos a entrar en detalle, ¿no? Todos nosotros sabemos que las computadoras trabajan con ceros y unos, lo que llamamos bits. ¿Qué son los qubits? Bueno, los qubits cuánticos es como que pueden estar en todos los estados intermedios entre el cero y el uno, simultáneamente. O sea, todos esos estados intermedios les sirven para hacer cálculos simultáneamente. Veamos, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que va a pasar, digamos? Yo hace poco me invitaron a un webinar de la empresa Entrust en Estados Unidos, que es una empresa importante en temas de certificados digitales, ¿no? Entonces, lo que ellos decían, que cualquiera de estos días tienen que llamar a un comité de crisis por el día Q, que aparezca todos estos problemas simultáneamente. Y bueno, yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo para eso? Y nosotros confiamos en lo que diga el gobierno norteamericano. Sí, sí, pero no es solo cuestión de confiar eventualmente en qué métodos utilizar. Hay que adaptar las organizaciones para que todo eso sea una realidad, ¿no? Lo mismo pasó con la infraestructura de firma digital, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando empezamos con esto de la firma digital hace muchos años, acá en Argentina, por ejemplo, una empresa como Hewlett Packard hacía mucha consultoría en en PKI, ¿no? Y, y ellos tenían 41 cosas que había que tratar en una organización para tener firma digital. Y de esas 41 cosas, una sola era la tecnología de criptografía. Todo el resto es cómo adaptar la organización. Así que
acá pasa más o menos lo mismo, o sea, no es simplemente cuestión de elegir un método, sino que hay que pensar qué cambios hay que hacer para que esto funcione, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa, etcétera, ¿no? Vamos a ilustrar esto del problema de las cuánticas de esta manera, ¿no? Supónganse que nosotros venimos caminando, llegamos a una bifurcación como la que se muestra aquí, y hay una persona que dice, yo perdí mi billetera. Entonces uno le dice, bueno, ¿usted venía por la izquierda o venía por la derecha? Ah, no me acuerdo. O sea, un despistado de primera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, vamos por el camino de la izquierda, buscamos, si la encontramos ya está resuelto el problema, si no lo encontramos, vamos por la derecha y bueno, finalmente en alguna de las dos partes estará la solución, ¿no? Hasta ahí, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si venía en algo por el estilo, ¿no? Acá habría que hacer búsquedas simultáneas. Si vamos una por una, no terminamos más, ¿no? Entonces, la diferencia es justamente de las máquinas cuánticas, como ilustra todo esto, es que hacen las cosas simultáneamente. Podrían explorar todos los caminos al mismo tiempo. Y ahí la tremenda diferencia. Bueno, como esto se veía venir hace rato, el National Institute for Standards and Technology de los Estados Unidos llamó un concurso para ver los nuevos estándares de criptografía para lidiar con las máquinas cuánticas. Bueno, este concurso ya lleva como unos 5 años más o menos. Este, yo tengo mi opinión particular, ¿no? Y bueno, mucha gente lo dice, hay un foro, ¿no? En el cual eh, venimos participando desde el día uno. Este, lo digo con total claridad. Mi clara impresión es que fijaron una fecha para sacar los estándares y una fecha política. Cuando se llegaba a esa fecha, publicaron estándares. Pero, por ejemplo, uno de los mejores criptógrafos que hay, que se llama Bernstein, que es en Canadá, él dijo que era una vergüenza que salieran a la calle, digamos, con algo que todavía tenía muchísimas deficiencias. Bueno, todo lo que han elegido en el NIS está sumamente atacado. Por un lado, las cosas más populares son las que más se atacan, ¿no? Eso de ya. Pero hay montones de problemas, ¿no? Basta buscar en la web y van a haber ataques de todo tipo. Y, por ejemplo, en particular, este, que algunos de los métodos que han publicado para firmar requieren mucho tiempo de computación y el tiempo de computación en muchas aplicaciones, como la bolsa, por ejemplo, es un tema crítico, ¿no? Así que bueno, lo del NIS está ahí. Es como que la gente en Estados Unidos tomó una cierta dirección, hay otras, por lo menos donde nosotros venimos trabajando, que no es nuestra. Bueno, hay muchos lugares que siguen ese tipo de orientación, que sé yo, en Israel, en Francia, etcétera, ¿no? Bueno, el NIST no ha considerado un universo de cosas que se pueden hacer, se han refugiado, digamos, de alguna manera en una especie de cápsula, que tienen cosas muy interesantes, no digo que no, pero también cosas muy criticables. Así que bueno, eso lo dejamos del NIS. Pueden buscar en la web y pueden ver los ataques y las cosas que están pasando. Bueno, entonces, como ustedes saben, en la criptografía tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, el cifrado simétrico. ¿Qué quiere decir? Usamos la misma clave para encriptar y desencriptar algo. O sea, si nosotros en este momento nos ponemos de acuerdo en una clave para comunicarnos en forma secreta y usamos un método seguro, ningún problema. En general nadie lo va a poder entender, excepto que conozcan la clave, que alguien la deje escrita en alguna parte, o el problema más grande que hay después es qué pasa cuando la queremos cambiar a la clave, por algún motivo. ¿Cómo la cambiamos? O sea, si, no sé, dos de nosotros tenemos una clave compartida, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Qué sé yo, mañana va a amanecer a tal hora, etcétera. Bueno, esa es nuestra clave. Y después la queremos cambiar, ¿qué hacemos? ¿La cambiamos por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿Por teléfono? ¿Por mail?
son todos métodos vulnerables, ¿no? Entonces, el problema de cómo cambiar las claves y cómo distribuirlas es un problema sumamente antiguo. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver con el mundo de hoy en día, ¿no? Bueno, en el cifrado asimétrico, que ustedes lo conocen perfectamente, cada uno tiene una clave privada y una clave pública. ¿Qué pasa con las máquinas cuánticas? ¿Van a afectar a estas cosas por igual? No, no totalmente. Al cifrado asimétrico que conocemos, lo que usamos para firmar digitalmente, con los métodos usuales, lo destruye totalmente. A los simétricos les baja un poco la complejidad, pero sobreviven unos cuantos que se los consideran postcuánticos, o sea que van a sobrevivir a las máquinas cuánticas. Bueno, estos son los simétricos. Ahora, el problema de distribuir las claves viene del origen de la criptografía, ¿no? O sea, cuando la criptografía tiene una historia de 4.000 años, más o menos, y ya en el antiguo Egipto tenían problemas, por ejemplo, para distribuir las claves, ¿no? Toda la parte de historia es muy interesante, no me voy a referir a ella en este momento, pero entendamos que ese problema de cómo distribuir las claves, vamos a ver qué tiene que ver con lo que nos pasa hoy en día. Claro, el problema grande apareció cuando apareció la radio, porque hasta ese momento, las aplicaciones eran exclusivamente militares y se consideraba que no sé, que era una cosa para manejarla con relativamente muy pocas unidades de guerra, digamos, ¿no? Pero cuando aparece la radio, aparece justamente la posibilidad de transmitir a grandes distancias. Pero grandes distancias significaba mucho más ejército, mucho más unidades, y entonces la complejidad de la distribución de claves aumentó exponencialmente, ¿no? Por eso, bueno, fue toda la historia que todo el mundo habrá visto la película, que tergiversa la historia, pero la de las máquinas Enigma, etcétera, la Segunda Guerra, y ahí está justamente todo el problema de distribución de claves, ¿no? Hay muchas historias que son muy interesantes, pero no son para esta charla. Bien, ¿qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra se da cuenta que el problema es distribuir las claves. Entonces le encomienda a matemáticos de la Universidad de Cambridge que hagan un método de clave pública. Lo hicieron y se mantuvo secreto por razones de Estado, obviamente. Mucho tiempo después, 1976, aparece Diffie-Hellman, que es el método que hoy normalmente usan todas nuestras redes de comunicaciones o en una variante lo usa WhatsApp, por ejemplo, o Telegram. Muy bien. Y que son los métodos atacables, justamente ahora. En los métodos asimétricos, como dijimos, tenemos una clave privada y una clave pública. Entonces, como ustedes saben, en la firma digital, si uno toma un texto plano, un documento, ¿no? Por ejemplo, perdón, y lo encripta con la clave privada y lo manda, alguien aplica la clave pública y si lo entiende, sabe que eso fue encriptado, codificado con la clave privada correspondiente. Y ese es el concepto de firma, ¿no? Y justamente, bueno, el problema es cómo uno verifica que una clave pública le pertenece a una determinada persona. Para eso están los certificados digitales, ¿no? Ese es su rol. Y al revés, si yo tomo algo que quiero guardar y lo encripto con mi clave pública, y lo pongo, no sé, en la nube o donde sea, solo se puede desencriptar con mi clave privada y como soy el único dueño, por ahí la tengo en un pendrive como un personaje famoso, y entonces ya puedo asegurar la confidencialidad de mi información con los métodos normales, ¿ok? Dentro de los métodos normales, como ustedes saben, lo que venimos usando, RCA, por ejemplo, ¿qué se vino haciendo en los últimos años? La longitud de clave se fue agrandando justamente por problemas de seguridad. El Banco Central mismo, acuérdense que ustedes inicialmente tenían como normativa para los bancos un RCA de 1024 bits y después lo pasaron a 2048. Y 2048 es un estándar hoy en día. De hecho, si ustedes quieren sacar un certificado digital, en cualquier empresa que los emita, le van a dar uno de 2048. 2024, por más que no esté quebrado,
con las máquinas normales, ya se dejó de lado justamente para tener un colchón de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. En el método de RCA aparece un número que es muy grande, que forma parte de la clave privada y la clave pública. Como la clave pública la puede conocer cualquiera, o sea, si entramos en los repositorios de claves de la web y buscamos la clave pública de Bill Gates, la vamos a encontrar. Entonces vamos a tener este número. Si de este número pudiéramos hacer que conseguimos la clave privada, bueno, ahí se le acabó toda la seguridad, ¿no? Pero entonces, bueno, ese problema con las máquinas normales, hacer eso lleva siglos y en cambio fabricarlas lleva una fracciones de segundo. Entonces, ese es el concepto de seguridad que tenemos hoy en día. Bueno, y aparecen las máquinas cuánticas. Entonces, justamente lo que estamos hablando de quién quiere lograr la supremacía cuántica. ¿Qué país, qué compañía, cuándo, cómo? Fíjense que, por ejemplo, en el caso del RCA que teníamos, como 1024, lo que usamos originalmente aquí, por ejemplo, para quebrarlo necesitaba unos 30.000 años de computadora. Y con una máquina cuántica, millonésima de segundo. Esa es la tremenda diferencia que hace que todo eso sea atacable fácilmente. Bueno. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a ver un poquito simplemente en qué andan las compañías, ¿no? Antes de ir a una demo concreta de cómo hacer estas cosas, ¿no? Eh, Dijimos que las máquinas cuánticas utilizan los llamados qubits. Entonces, IBM y Google desarrollaron las primeras máquinas cuánticas, hay de relativamente pocos bits, pocos qubits, que trabajan a muy baja temperatura, cerca del cero absoluto, o sea, no es una máquina que uno pueda tener en su casa así fácilmente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay máquinas cuánticas ya que trabajen a temperatura ambiente, o sea, que sean más fáciles de utilizar? Y sí, hay varias tecnologías. Hay el qubit de diamante, de silicio, hay ópticas, hay otras con fotones, etcétera, etcétera. O sea, hay una variedad enorme de tecnologías que se están desarrollando en distintas partes del mundo, ¿no? Y de repente hay alguna de la cual casi no sabemos nada. Por ejemplo, en Israel se anunció que debido a una investigación del Instituto Weizmann, se creó una compañía de optoelectrónica que hace computación cuántica. Empezó con una inversión nada más que de 15 millones de dólares, imagínense, y que opinan que va a ser más grande que Intel. Pero después, bueno, hay un silencio porque, bueno, evidentemente lo consideran un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿en qué están estas compañías? Bueno, aumentar el número de qubits, ¿no? Que es lo que están haciendo. Y además hay una cosa, ¿no? Los qubits tienen, con las tecnologías que hay hasta ahora, todos sufren de errores. Entonces, para arreglar el tema de los errores, se están desarrollando justamente las tecnologías que evitan esos errores o los mitigan totalmente. Entonces, por ejemplo, IBM anunció un procesador llamado Starling para el año 2029 y uno de 100.000 qubits para el 2033. Eso es lo que hace IBM. IBM lo publicita, así que, bueno, uno puede decir siempre, hay componente de marketing, sí, evidentemente, pero las máquinas las muestran e incluso se puede acceder por la web para utilizar una máquina cuántica ya que tiene IBM y si a alguien le interesa le mando el link después, ¿no? Acá, digamos, hay una universidad que hay máquinas cuánticas educativas, ya con pocos qubits, pero que para que, digamos, los alumnos puedan aprender ya a programar en estos lenguajes. Perdón. Eh, Algo que provocó mucho, mucho impacto fue el anuncio de Microsoft de que creó un chip llamado Majorana. Este, Tiene una idea bastante distinta. Tiene que ver con la forma, por eso se llama antropológico, ¿no? Imagínense, por ejemplo,
Supongamos que uno tiene un cuadrado y el cuadrado está un poco deformado. El ser humano lo ve y dice, bueno, esto era un cuadrado. Es fácil de identificar por más deformado que esté. Bueno, están usando ese mismo tipo de concepto geométrico en el chip Majorana. Otra cosa interesante está haciendo Intel en este momento. Eh, Quizás de la escuela o de alguna parte saben que los electrones tienen un sentido de giro, ¿no? O se van para un lado o van para el otro, lo que se llama spin. Entonces, un viejo sueño de los físicos es poder acceder a cambiarle el sentido de rotación. Si eso se pudiese hacer, resulta que en la punta de un lápiz entraría toda la información de la humanidad y sobraría lugar. Bueno, Intel acaba de revivir esas ideas y lo está usando para hacer máquinas cuánticas. ¿Qué va a pasar? Ahora ellos dicen que lo pueden poner en los chips de silicio comunes y corrientes. Eso lo anunció Intel. Por eso tuvo una gran subida en sus acciones hace muy poco. Vamos a ver. Y ahora, ¿cuál es el impacto cuántico sobre la criptografía, ¿no? Entonces, acá, esta placa la hizo Bernstein justamente en Canadá. Y lo siguiente, tenemos que acordarnos de algo, ¿no? Como ustedes saben, hasta el 2001 desde Estados Unidos no se podía exportar criptografía segura, porque decían que iba a estar en manos de terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, lo cual yo lo viví bastante de cerca porque estaba en Estados Unidos en ese momento bastante tiempo, y lo cual era medio delirante, ¿no? Porque era suponer que Estados Unidos era el único país que producía criptografía, cuando de hecho había otros jugadores en el mercado, ¿no? Australia, Israel, Alemania, Argentina, etcétera. Así que los que querían utilizar cosas seguras se lo encargaban a cualquier otro. Y por otro lado, los métodos están todos publicados. O sea, si uno toma un muy buen programador y le dice que programe algo, no será lo más eficiente del mundo, pero sí va a funcionar desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Bueno, entonces, ante la presión del comercio electrónico, de la banca, las finanzas y qué sé yo, Estados Unidos hace un gran concurso internacional para elegir un nuevo método de cifrado simétrico, y eso terminó lo que llamamos el AES, Advanced Encryption Standard. Muy bien. Que viene con distintas longitudes de clave. Ahora, con una máquina cuántica, la complejidad del problema se reduce según la raíz cuadrada. O sea, si uno utiliza el AES 256, que está disponible en todos lados del código, ¿no? Uno usa el 256, al atacarlo con una máquina cuántica baja a 128. Eso es 2 a la 128. Pero 2 a la 128 es un número más grande que la cantidad de átomos del universo. Así que imagínense que si uno usa el AES 256, es absolutamente imposible de atacarlo. Ahora, el problema es que tenemos que ponerle una clave. Y el problema, volvemos a lo de los antiguos egipcios en adelante. ¿Cómo hacemos para intercambiar claves? ¿Cómo hacemos para definir las claves? Entonces, lo que sigue, vamos a mostrar cómo lo hacemos, en nuestro caso, y bueno, otra gente también con otros métodos, de modo tal de que yo diría que, de nuestro punto de vista, el tema en este momento de la seguridad se concentra en usar un método simétrico como el AES 256, hay varios más, ¿eh? Y asegurar el tema de que podemos intercambiar la clave sin que un espía la logre conseguir, ataque como ataque. Y entonces, a ver, llegamos a la criptografía postcuántica. ¿Cuál es el objetivo? Queremos generar sistemas resistentes a los ataques cuánticos. Entonces, la cuestión es, lo llamamos PQC en el mundo, Post-Quantum Cryptography. Muy bien. Entonces, ahora, para ver que todo esto no es teoría, y etcétera, etcétera, que es vaporware, bueno, nosotros publicamos
con Pedro el año pasado, un método que afortunadamente salió en una de las mejores revistas que hay, después de larga lucha con chinos y etcétera, ¿no? Porque cada uno quiere imponer lo suyo. Entonces, con este método programado en Rust, que es un lenguaje de programación muy moderno, da lugar a la siguiente demo de un home banking. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la demo? Demostrar que se puede hacer un home banking resistente a la computación cuántica y que se puede correr en cualquier máquina común y corriente. Ese es el tema. Muy bien. Entonces, antes de ver la demo, mencionamos que el RCA 2048, que es lo que estamos usando para nuestra seguridad, se necesita unos 8000 qubits sin errores para quebrarlo. Y bueno, IBM ya está anunciando para el 2033 máquinas con 100.000 qubits, así que bueno, pónganle, nadie sabe exactamente cuándo es el día Q. Tampoco sabemos si ya sucedió, no lo sabemos. Ahora, el tema es justamente de cómo pasamos de lo actual a un nuevo esquema de seguridad. Bueno, entonces en esta demo, supongamos que un cliente de un banco abre esta instancia del software, de la aplicación, y dice iniciar el intercambio. Entonces va a generar un archivo que podemos llamarlo de cliente a banco, lo guarda, obviamente en la vida real este intercambio no hay que pasar por los archivos, y lo que va a hacer ahora, digamos, el banco es abrir otra instancia de la aplicación que dice continuar el intercambio. Para continuar el intercambio, entonces adjunta el archivo generado por el cliente y guarda, a su vez, genera una respuesta que es de banco a cliente. Bueno, ahora empieza el sistema postcuántico que está trabajando en este momento y acá el banco llegó a tener esta clave que dice, comienza con 539 de B6, etc. Si volvemos a la aplicación del cliente, que recibió el código, que es del banco al cliente, vamos a ver que es exactamente la clave que había obtenido el banco. Con lo cual, ambos dos están en condiciones de cifrar archivos de modo tal que el otro lo pueda entender y que cualquier atacante en el medio vamos a ver qué información puede conseguir. Para mostrar cómo ciframos, este es un método también de cifrado postcuántico. Entonces, para ver que la velocidad, por ejemplo, vamos a tomar un video, lo vamos a llamar al encriptado Coral 01, tiene 44 megas y ya está, ya ha sido cifrado. Ahora viene el lado del banco, digamos, toma este que estaba aquí generado, vamos a llamarlo, no sé, Coral 05, para descifrarlo. Bueno, esto muestra con qué velocidad ha podido hacer una encriptación post-cuántica de un video de 44 megas. Entonces, obviamente, esto muestra que 44 megas equivale más o menos a unas 44.000 páginas para mandar contratos, transferencias o cualquier tipo de transacciones. Ahora, lo que podemos ver, ¿qué fue lo que mandó, digamos, el cliente al banco? El cliente al banco mandó este archivo, que es lo que podría eventualmente conseguir un atacante. Obviamente
Esto es absolutamente inentendible. Y por otro lado, el banco le contestó al cliente con otro archivo que también es inentendible. Entonces, por otro lado, si terminó toda la ejecución de todo este intercambio entre el banco y el cliente, eh, supongamos que el atacante grabó ese archivo que mandó el cliente inicialmente al banco. Si después, en el supuesto caso que tuviera el software, lo tuviera habilitado, porque todo esto está protegido contra ingeniería reversa, etcétera, o sea, se le otorga el software a un cliente que está realmente autenticado. En el supuesto caso que el atacante tuviese la posibilidad de acceder a todo eso, si lo vuelve a ejecutar, le va a dar claves que son incompatibles. Así que este es esencialmente el mensaje que nos da la demo, que es la capacidad de poner algoritmos postcuánticos en el medio de las comunicaciones, reemplazando totalmente al uso de certificados digitales que son atacables por máquinas cuánticas. Bueno, ¿le quedó más o menos claro? Sí, a mí sí, a mí yo no sé si tenía una pregunta, porque vos dijiste que el NIST como que no es tan confiable como parece todo lo que han investigado. Entonces, hay algún lugar donde vos recomiendes que leamos para ver alguna otra opción de, bueno, de organismos, algoritmos postcuánticos o vamos directamente con este que mostraste vos? O sea, ¿qué recomendás? Mira, acceso hay muchísimo, ¿no? Y foros hay infinitos, creo que por día no sé cuántos llegan. Es Ujú. realmente difícil leer, ¿no? Todo. Em, sí, sí, podemos mandarle una cantidad, por lo menos los foros más relevantes, ¿no? O sea, a ver, lo que los algoritmos del NIST no son todos iguales, ¿no? Digamos, en sus vulnerabilidades o sus deficiencias. Ah, ok. Es- Obviamente han sido hechos por distinta gente, hay muchas críticas que algunos dejaron de lado y tendría, qué sé yo, hay todo tipo de controversias, digamos, ¿no? Digamos, seamos ecuánimes, ¿no? Ujú. El software está en GitHub, por ejemplo, ¿no? Ah, De los métodos. O sea, es lo mismo que la ES. Es libre de patentes, etcétera. Se puede utilizar. Bueno, está bien. Uno lo puede utilizar, de acuerdo. Entonces, em, ay Dios, estas propagandas. Eh, eh, Así que sí, podemos mandar. Todo depende del campo de aplicabilidad que uno quiera hacer, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que cuando estábamos hablando el otro día un poco de, vos me decías qué recomendaciones, ¿no? eso sí, sí. ¿Cómo seguimos? Claro, el tema fundamental es que uno diría, ya es tarde, ¿no? O sea, las cosas van a suceder antes de que uno haga todos las recomendaciones al sistema formal, etcétera, etcétera, ¿no? También hay bastante mala fe de muchas compañías comerciales, ¿no? Por ejemplo, hay compañías que promueven lo que llaman métodos híbridos. O sea, van a una compañía y le dicen, mire, ustedes invirtieron tanta plata en lo que tienen ahora en seguridad. Ujú. Nosotros le vamos a dar un pedacito más chiquitito, que es barato, lo enchufan acá y entonces aprovechan toda la inversión. Entonces, el gerente que está del otro lado, que quiere ahorrar plata como buen gerente, ay, dice, qué solución maravillosa. Ahora, la fortaleza de una cadena depende del hospital, del eslabón más débil, Más ¿no? débil. O sea, no es cuestión de poner cualquier cosa de cualquier manera, ¿sí? Está claro. Exacto. Entonces,
Uno, por supuesto, no tiene por qué adherir a lo que estamos diciendo. Yo creo que en este momento el hecho de poder compartir una clave en forma instantánea, que no sea atacable que nadie la pueda ver, que no sean los interlocutores, y usar un método que es comprobadamente seguro como el AES u otro. Yo mostré otro que hicimos, pero bueno, no importa. Se puede usar el AES, que tiene la ventaja que desde hace muchísimo tiempo está expuesto en el mundo, nadie ha podido quebrar nada de la ES, entonces es como una cosa totalmente segura y probada, siempre y cuando no te conozcan la clave, y eso ya lo Claro, sabemos, ¿está bien? claro. Entonces, esa es una vía simple, efectiva, rapidísima y barata y que corre en cualquier computadora. Tiene esas ventajas. Muy bien. Algoritmos del NIST también corren en computadoras más o menos normales, por más que hay mucha tendencia hacia el lado de Linux, que entre paréntesis le descubrieron un error gravísimo al núcleo de Linux el otro día. Este, no se salva nadie. Bueno, y sí, pero hay muchos foros, ¿no? Digamos, donde uno puede leer un montón de cosas. Te lleva un tiempo enorme, eso es lo único que te digo, ¿no? Es un tiempo enorme. Este, y Y bueno, creo que lo que más se están criticando en este momento del lado de los métodos del NIS es el hecho de que como tenés que cambiar la firma digital, ¿no? Los métodos que hay son time consuming, o sea, son muy, muy lentos. Ah, Nosotros, por ejemplo, lo que le presenté ahora, nosotros usamos enteros chiquititos y se hace una aritmética de enteros nada más, por eso es claro, rapidísimo, ¿no? claro. Ahora, una cosa que hay que tener bien en claro, que este mundo ha cambiado en algo para bien, y es que vos no podés publicar nada si no tenés una demostración matemática de la seguridad. No es cuestión que uno plantea un método y diga, ah, es seguro porque mi abuelita no. No, no, no. Vos tenés que tener una demostración, te la exigen. Si no la tenés, nadie te publica nada en este momento. ¿Está bien? Ok. Así que, bueno, ese es el universo donde estamos metidos, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es primero salir también a relevar dónde tenemos criptografía simétrica. En todos lados. eh, En todos en todos lados. lados, ya lo En sé, todos pero digo, lados. bueno, para empezar a ver cómo la migramos a cuántica, digamos, Normas cuánticas. Sí, sí, sí. eso. Yo creo que es bastante imprescindible. A ver, Ujú. por otro lado, digamos, cuando yo digo depende del ámbito de aplicación, porque una cosa es que uno quiere hacer un estándar para el mundo entero, ese sería un problema, digamos, ¿no? De alguna manera. Porque, digamos, una ventaja que tiene la tecnología que tenemos hasta ahora es que vos podés firmar un contrato con una empresa en la China y usás un método que los chinos tienen. Entonces, con un certificado digital y un certificado digital de allá, así se hacen los contratos y así se mueve el comercio electrónico, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, evidentemente. Entonces, una de las tantas cosas terribles en este momento de los ataques cuánticos es que todo lo que hacemos en Internet, que se encripta, ¿no? Como sabemos, vos mandás un mail, se encripta con lo que llaman TLS. El ujú. TLS ya ese es más obsoleto que no sé qué. Entonces todo el mundo dice que hay que cambiarlo entero. Bueno, muy bien. Entonces, hasta que todo eso suceda, tampoco te puedes sentar a esperar. Entonces, yo, No. yo veo que hay distintas, como te puedo decir, distintas circunstancias. Por ejemplo, si un banco quiere tener algo muy seguro con sus clientes, puede poner un método, ¿no? Como el que vimos u otro, qué sé yo, Ujú, ujú. y resolver su problema de seguridad. Y no sentarse a esperar a que los chinos, los alemanes, los de Luxemburgo cambien toda la tecnología mundial, porque eso puede llevar Sí, 10 años. sí, Hasta estamos que de todo... acuerdo, sí, 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 tal cual. Hay que empezar. Aunque sea Claro, por la casa, pero hay que empezar. claro, hay que empezar. Entonces después te podés quedar abierto que si en algún momento vale la pena adherirse a estándares internacionales que también obedecen a los intereses, obviamente, de ciertas y determinadas compañías. Eso ya lo sabes. Eso Así es que hay, así. hay muchas cosas para considerar, está claro, ¿no? Ujú, Eh, ujú. entonces, bueno, ahí es donde estamos, pero no tenemos ningún problema, le podemos mandar por mail, qué sé yo, algunos foros que vale la pena. Sí. A ver, nosotros no somos especialistas como ustedes, pero por lo menos como para decir, bueno, para
¿viste? Para leer un poco, y bueno, sobre todo a ver cómo accionamos también, porque tenemos que empezar a consultar al sistema financiero, bueno, veremos cómo lo armamos acá, pero tenemos que empezar a justamente a preguntar qué se está haciendo sobre el tema. Sí, en general es lo mismo que yo te decía del webinar este con entradas en Estados Unidos, ¿no? Este, en general las empresas es como se ponen en la posición de que esperemos a ver qué pasa. Y bueno, eso es terrible porque mañana te destruye, por No. ejemplo, supongamos que, no sé, los que tienen criptomonedas, ¿no? Las wallets, o sea, las billeteras de las criptomonedas, están encriptadas con criptografía simétrica, Ujú, ¿no? Después ujú, hay otro problema muy serio, que es el cosecha hoy de desencriptar mañana. ujú, O sea, hay mucha gente que está guardando las cosas que hoy en día no entiende, pero que las puede desencriptar mañana, y hay contratos que tienen validez por 10, supongamos el RIGI ahora, y las cosas que están haciendo, contratos a 30 años, ¿sí? Bueno, entonces uno se consigue eso, quizás no lo puede desencriptar hoy, lo podrá desencriptar dentro de 5 años con la ayuda de IBM, Google o quien sea, y a ujú, partir de ahí, todo un problema, ¿no? Está ujú. claro. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Porque además Lo teníamos identificado ese problema también. lo teníamos identificado. Porque además en los contratos hay una cosa que Argentina y nunca nadie hizo, es que supongamos que uno firma un contrato de comercial, ¿no? Con una validez determinada. El Estado tendría que tener una copia del original. ¿Y por qué digo eso? Porque si vos tenés un contrato firmado digitalmente y lo atacás mañana, volvés para atrás, lo modificás y decís, así Claro, era. claro. Yo no alquilé ese departamento en $300 por mes, sino en 3.000. ¿Y cómo lo demostrás? Porque son documentos digitales. No están Claro. en papel, ni con un escribano, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Entonces, si el Ujú. Estado hubiera conservado una copia de todo eso, uno puede decir, no, mire, el original era tal cosa, pero no Claro, lo tenés es. el tercero de confianza, por decir de alguna manera. Claro, el tercero de confianza. Y todo Ujú. eso no se hace, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología ha sido muy beneficiosa para hacer todo lo que estamos haciendo. Tenés un comercio electrónico que hoy en día se mide en trillones de dólares, pero estamos en un embrete de seguridad que puede ser catastrófico. Bueno, Lo lamento, pero es así. eso es así. A mí, no sé si si alguien tiene alguna pregunta para Hugo, damos, no sé, nada. Seguramente cuando terminemos voy a tener más preguntas, pero ya como habíamos charlado con Hugo antes, teníamos algunas cosas ya medio habladas, entonces yo no tengo muchas más preguntas. No sé si el resto. No, yo creo que agradecerles, por lo menos de mi parte, agradecerles la charla y seguro, como decís vos, Mara, se nos van a ocurrir Más varias preguntas, preguntas, sí, 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 pero por lo menos era la idea era plantear el problema, digamos, que lo plantearan Hugo y Pedro, que son los especialistas, porque nosotros somos como, bueno, nada, el tema de seguridad, vemos que viene el tema, pero mejor que ellos nadie lo va a explicar. tal cual. No sé, bueno, a ver, si se generan preguntas o cosas, no sé, podemos elaborarlas y planear una próxima charla en algún momento para discutir esas cosas. Dale, dale, si no Bueno, tienen Yo problema, creo que, yo creo que, yendo para terminar, ¿no? Con el tema de Ujú, ujú, recomendaciones, yo creo que me pongo en el lado de ustedes, ¿no? Como Banco Central. ujú, Es el problema en todo el mundo. La tecnología avanza a una velocidad que no te da tiempo a hacer las regulaciones necesarias. Te pasa con la inteligencia artificial y te pasa con todo, digamos, ujú, ¿no? ujú. Entonces, mi pregunta es, si de acá dentro de un año tenés el día Q rompiendo todos los sistemas en la Argentina, ¿qué hace el Banco Central? Yo creo que de alguna manera hay que hacer reuniones para concientizar a la gente. En Ujú, algunos casos sí, en algunos casos. A nosotros nos pasó con una empresa, como comentario, ¿no? Una empresa grande que conozco al dueño, qué sé yo, estamos hablando de estas cosas, se las pasó al gerente de sistemas. Pero el gerente de sistemas tenía una formación, obviamente,
tradicional, de lo que hace todos los días, y dijo, yo de esto no entiendo nada. Entonces, eh, estamos en el problema así con todos los bancos, con el sistema financiero, escuchan las cosas que dice Google y qué sé yo, que se viene esto, que se... Pero bueno, hay que argentinos a las cosas, ¿no? O sea, algo hay que hacer, digamos, ¿no? Bueno, parte de eso es esta charla. No, 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 yo sí, yo sí. A mí, te digo, lo que me preocupa en todo esto son siempre las velocidades, ¿no? Está claro. Ujú, ujú. O esto como el terremoto en Venezuela que decían hay que tener nuevas normas de construcción. Fíjate lo que le pasó. Cayó el terremoto. Bueno, entonces te cae el terremoto mañana y bueno, entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es concientizar un poco a los responsables de seguridad de todos los bancos, etcétera, etcétera, para que, digamos, bueno, sepan que esto ocurre, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, sí, que se viene, que si no sabemos si ya está, pero que se viene. a ver, todo el mundo está tapado de trabajo, la vida no te alcanza, de trabajar 10 horas por día, 15 horas, no te alcanza. Entonces, los problemas, todos tenemos tendencia a patearlo para más adelante. Pero bueno, un día te enfrentás Este con que no. no sirvió, ¿no? Así Sí. que, Bueno, bueno, muchas gracias. a Oh, vos, Hugo, gracias, gracias. Pedro. Gracias. Muchas Nos gracias, ¿eh? vemos, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.